Hablamos de no. Lo que vamos a ver hoy día son las fuerzas conservativas y la conservación de la energía. ¿Ya? Déjenme ver si ya, esos son los que sacamos hoy día, fuerzas conservativas y conservación de la energía. Ya, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior, que es el trabajo. ¿Ya? Habíamos mencionado que el trabajo era la capacidad de una fuerza de realizar movimiento. ¿Ya? La habíamos definido de esta forma. Trabajo igual a la fuerza producto punto por el desplazamiento. Por el desplazamiento. ¿Aló? Ya. Como había mencionado, este producto que está acá no es un producto cualquiera, es un producto en especial, se llama producto punto. ¿Ya? Este producto es el producto entre dos vectores que nos da un escalar. ¿Ya? También le había mencionado que existe otro punto que lo vamos a ver luego, que es el que me da un vector. ¿Ya? Entre dos vectores es el producto cruz, ¿cierto? Si tuviéramos la cruz B, tendríamos un tercer vector. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, es otro tipo de producto que existe entre vectores. Estamos en el más simple, que es el que nos da un escalar. ¿Ya? También había mencionado que este producto punto lo podemos trabajar, y es como lo vamos a trabajar en este curso, de la siguiente forma. Con el módulo de F, como el módulo del delta R, por el coseno que hay entre ellos. ¿Ya? ¿Cierto? Sí, tenemos un ángulo F, o sea, un vector F, una fuerza F, y un desplazamiento delta R. Delta R, el ángulo que está en la fórmula es este ángulo que está entre ellos. ¿Ya? Entonces, cada vez que quiero calcular el trabajo, tengo que ver dónde está, cómo se comporta el ángulo entre esas dos fuerzas. ¿Ya? De aquí desprendemos tres trabajos, tres puntos cruciales. ¿Ya? Donde es el trabajo máximo, donde es la máxima expresión de lo que está escrito acá. ¿Ya? Esa máxima expresión sería cuando el ángulo sea 90 grados. ¿Ya? Ahí tendríamos coseno de 90 igual a 1 y tendríamos que el trabajo es fuerza por desplazamiento. ¿Cierto? Los módulos. Esto ya no es producto punto, es el producto normal. Fuerza por desplazamiento. El trabajo mínimo es cuando esta expresión que tengo sobre acá es mínima. Y eso va a ocurrir con todo lo contrario. Perdón, me equivoqué de nuevo. Cometí el mismo error que cometí la clase anterior. Es cuando es 0. Coseno de 90, coseno de 0, esto es 1. Ya, perdón, 0 grados. Coseno de 0 grados, ¿cierto? El trabajo mínimo es cuando todo lo contrario al 0 grados, es cuando θ es 180 grados. Ahí tendríamos coseno de 180 y tendríamos menos 1. Tendríamos que el trabajo sería menos fuerza por el desplazamiento de R. Y el trabajo nulo, ahora sí, es cuando el coseno será 0. Tendríamos θ igual a 90 grados. Coseno de 90 es 0. Y tendríamos que el trabajo, fuerza por delta R, sería igual a 0. ¿Ya? Había encontrado esos tres puntos interesantes del comportamiento del trabajo. ¿Ya? ¿Qué pasa con los ángulos entre 0 y 90, entre 0 y el 180? Son todos aquellos trabajos que son distintos de 0. ¿Ya? Hemos visto también que el área bajo la curva, si graficamos fuerza en, fuerza en función del desplazamiento, ¿cierto? No tenemos una curva en específica, pero aquí les escribí una curva general. Hemos visto que el área bajo la curva es el trabajo realizado, ¿ya? Donde su unidad es, ¿cierto? Unidades del trabajo serían unidades de fuerza por unidades del desplazamiento, serían newton por metro.
¿ya? Esas son unidades de trabajo. También habíamos visto que al realizar un trabajo, varias unidades no están cambiando, varias magnitudes físicas, como en la posición, como en la altura y como en la velocidad. ¿Ya? Ese cambio de posición la podemos traducir, la podemos guardar en otra variable física, ¿ya? Y la habíamos llamado energía. Para el cambio de velocidad lo llamamos energía cinética y para el cambio de altura lo llamamos energía potencial gravitatoria, MGH. ¿Ya? La energía cinética siempre es positiva porque el masa es positiva y la velocidad, aunque sea negativa, va a estar al cuadrado. Entonces siempre la energía cinética va a ser positiva. ¿Ya? ¿Cómo vamos a cambiar, cómo va a disminuir o aumentar la energía cinética? Pues cambiando su potencial. La energía potencial sí puede ser negativa, ya que depende de la altura, ¿ya? Y nosotros podemos tener perfectamente una altura negativa, una altura que esté debajo de nuestro sistema de medidas. Habíamos también mencionado una nueva fuerza y una nueva energía, que es la energía elástica y la fuerza elástica, que es asociada a los resortes, ¿ya? ¿De qué consta este modelo? Consta de un resorte apoyado, ¿cierto? También puede ser vertical. Consta de un resorte apoyado, y este resorte tiene un cierto largo, ¿ya? Habíamos dicho que su largo natural, cuando no está estirado, es L sub 0. Su largo natural es L sub 0. Cuando nosotros apretamos el resorte, va a tener una nueva longitud, ¿cierto? Una longitud L. Y se va a contraer una distancia X. ¿Ya? ¿Cómo calculamos X? Bueno, con simple geometría sería L sub 0 menos L. ¿Ya? Y en lo contrario, cuando nosotros estiramos un resorte, eh, va ahora a crecer su largo, va a tener un largo más grande y va a tener un nuevo largo llamado L también, ¿cierto? Un nuevo largo L, donde ahora lo que se estiró, esta distancia X sería L menos L sub 0, ¿ya? Ojo que no es igual para ambos casos, ¿cierto? Si quiero calcular X cuando está creciendo o cuando está decreciendo, tengo que utilizar distintas fórmulas, ¿ya? Siempre tengo que buscar que el X sea positivo. ¿Cuál es la fuerza elástica y cuál es la energía elástica? Fuerza elástica es K por X. K por X, ¿cierto? K es la constante. K es la constante del resorte. Cada resorte va a tener una constante diferente. Si esta constante es muy grande, el resorte se va a estirar poco, ¿ya? Pero si esta constante es baja, el resorte se va a estirar mucho, ¿ya? Es la facilidad con la que se puede estirar el resorte. Y esto es la deformidad. ¿Ya? Deformidad. ¿Cierto? Sí, se estiró, se agrandó y la distancia, ¿ya? Y sabemos cómo medirla, siendo ya L sub 0 menos L o L menos L sub 0. Y su energía elástica sería, ¿cierto? Un medio de K por X cuadrado. Sería un medio de K por X cuadrado. Lo que no le mencioné en la clase anterior es que estas dos ecuaciones, fuerza elástica y energía elástica, tienen un cierto nombre y se llaman ley de Hooke. ¿Ya? Hooke es un antiguo científico de la época de Newton, y escribió esta ley. ¿Ya? De hecho, dicen que Hooke fue el que había descubierto fuerza igual a M por A, pero Newton lo escribió primero. Eh, Finalmente, la clase anterior la habíamos terminado en un teorema, que es el teorema de trabajo energía cinética, donde asumíamos que para ciertas fuerzas, muchas fuerzas, un sistema de fuerzas, y en un cierto desplazamiento, ¿cierto? Habíamos asumido que la fuerza era paralela al delta X, por lo tanto el ángulo era cero. Eh, Habíamos concluido
que el trabajo neto realizado en esa variable, en ese lapso de energía, o sea, en ese desplazamiento, es la variación de la energía cinética. ¿Ya? Eso habíamos terminado en la última clase y es por donde vamos a partir ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos retomando? Vamos a retomar un ejercicio de esto con el teorema de trabajo-energía. ¿Ya? Quiero ver algo. Permíteme un momento. Ya, ya. Se ve. Ya, sí. Con que antes se estaba viendo muy laqueado, pero ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un cuerpo con masa m, lo tiramos con una fuerza de 50 newtons bajo un ángulo de 50 grados, o sea, una fuerza de 50 newtons bajo un ángulo de 30 grados, y en la superficie tenemos roce. Tenemos roce con un coeficiente de roce de 0.2. ¿Ya? El objeto se mueve 20 metros. ¿Ya? Ah, me preguntan, el trabajo realizado de ir desde A hasta B, esto es A y esto es B. El trabajo neto, ¿cierto? La suma de todos los trabajos desde A hasta B y la velocidad en B suponiendo que partió del reposo, ¿ya? La condición de que se partió del reposo, ya lo tenemos algo formalizado de dinámica. Reposo es que empieza con una velocidad inicial igual a 0, ¿ya? Entonces el objetivo de todo esto es encontrar con qué velocidad llegó al punto B, realmente utilizando lo que hemos visto hasta ahora. Primero, A, el trabajo neto realizado por todas las fuerzas. Tendríamos que estudiar qué fuerzas tenemos en el sistema. ¿Ya? Si el cuerpo se está moviendo a la derecha, tendríamos una fuerza de roce apuntando a su izquierda. Fuerza de roce, una normal y un peso, ¿cierto? Y esa fuerza está sobre 50 newtons. ¿Ya? Vamos a estudiar el trabajo de cada una de ellas. El trabajo de la normal, ¿cierto? Ya sabemos más o menos qué es lo que nos va a dar. Será el módulo de la normal por el módulo del desplazamiento por el ángulo que hay entre ellos. ¿Ya? Si se dan cuenta, la normal está apuntando hacia arriba y el desplazamiento se está moviendo a la izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, tendremos un ángulo de 90 grados. La seno de 90 grados, todo esto es igual a 0. Trabajo del peso es algo muy parecido. El módulo del peso por el delta x por el coseno de 90 grados igual a 0. ¿Ya? No siempre el peso nos va a dar un trabajo cero. Como vimos en la clase anterior, en un plano inclinado existe la componente en X que sí nos va a generar un trabajo. El trabajo de la fuerza de roce será el módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento por el coseno que existe entre ellos. Si se dan cuenta, el desplazamiento es este, es para X positivo, ¿cierto? Acuérdense que el desplazamiento es el vector que te une el punto inicial al punto final. El cuerpo empezó acá, y terminó acá. ¿Ya? Entonces el vector de desplazamiento va a estar apuntando siempre a donde va a terminar. ¿Ya? Porque, por si alguien todavía no entiende cómo yo veo el vector de desplazamiento. Es, empieza en el punto inicial y termina en el punto final. ¿Ya? Y la flechita queda apuntando en el punto final. Y la fuerza de roce me está apuntando al sentido contrario. ¿Ya? Entonces, el ángulo sería 180 grados, sería menos, o sea, mu por la normal, por el desplazamiento que lo tenemos, delta x, y coseno de 180 grados es menos 1, menos mu por la normal delta x. ¿Ya? Mu es 0.2, la normal no la conozco, pero si hacemos el diagrama de cuerpo libre, acá nos damos cuenta que haciendo sumatoria de fuerzas en y, sumatoria de fuerzas en x, sería menos fuerza de roce por la componente en x de la fuerza. Entre fuerzas en X sería menos fuerza de roce. En X sería coseno
F coseno de teta, o sea, F coseno de esos 30 grados, igual a masa por aceleración. Y la sumatoria de fuerza sin I sería igual a la normal menos el peso, igual 0. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto, ya lo conocemos. Sería normal menos peso, por lo tanto, la normal sería igual al peso m por g. M por g, entre la masa. Ahí me escribí la masa. Creo que lo tengo en otra parte. 0.225 por... No la tengo, pero démosle una masa cualquiera. Una masa de 5 kilogramos. Tendríamos mu 0.2 por la normal, 5 kilogramos. 5 kilogramos por los 9,8. Todo esto es negativo. Por el desplazamiento que son 20 metros. Eso es 0.2 por 5 por 9,8 por 20. Menos 196 joules. Ya acuérdense que el trabajo se mide en energía. Y finalmente, el trabajo de la fuerza sería el módulo de la fuerza por el desplazamiento, por el ángulo que hay entre ellos, que sería los 30 grados. ¿Cierto? Estos 30 grados que tenemos acá. Sería fuerza igual a 50 newtons, por lo que se mueve 20 metros por el coseno de 30. 50 por 20 por el coseno de 30. 866,0 joules. ¿Ya? Me piden el trabajo neto. El trabajo neto sería la suma de todos los trabajos. Ya. Tendríamos el trabajo de la fuerza de roce, el trabajo de la normal, el trabajo de la fuerza y el trabajo del peso. Ya vimos que estos eran 0 y tendríamos que menos 196 joules más 866 joules, ¿cierto? El trabajo de la fuerza de la fuerza F. 196 más 866. Menos 196 más 866. ¿Ya? Esto me da 670 joules. Y finalmente lo que le interesaba era calcular la energía en el punto B. ¿A alguien se le ocurre cómo poder obtener la energía en el punto B? O sea, perdón, la velocidad en B. La velocidad en B. ¿Cómo la podemos sacar? Tenemos solamente los trabajos. Entonces el trabajo neto, que fue la suma de todos los trabajos. Y me están preguntando la velocidad en este punto. La velocidad en el punto B. ¿Ya? Para ellos vamos a usar lo que hemos visto hasta el momento, que es el teorema de trabajo-energía. Trabajo-energía nos dice que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. ¿Ya? Es decir, que el trabajo neto, la suma de todos los trabajos, que ya lo calculamos, que dijimos que era 670 joules, será igual a la variación de la energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, velocidad en B al cuadrado, más un medio, menos un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. ¿Ya?
Habíamos dicho que esto es tomar todo esto parte del reposo, por lo tanto este es 0. Velocidad en B será 2 veces 670 dividido en 5 kilogramos. 5 y todo esto bajo raíz. Por 670 dividido en 5 y raíz nos da 16,37 metros sobre segundo. ¿Ya? Así se aplica el teorema de trabajo-energía. Tenemos un sistema, calculamos todos los trabajos que se realizan sobre él y finalmente aplicamos el teorema de trabajo-energía, vemos qué velocidades tenemos y despejamos la que necesitamos. ¿Ya? Este sería velocidad en B. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas con respecto a esto? ¿Ya? Entonces el tema que vamos a ver hoy día es fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, ¿ya? Y cómo eso nos va a llegar a la conservación de energía, ¿ya? ¿Qué es una fuerza conservativa? Una fuerza conservativa es aquella que el trabajo, que su trabajo, fuerza conservativa, es aquella que el trabajo que realiza solamente depende del punto inicial y del punto final, ¿ya? Su trabajo solo va a depender de X inicial o X final o Y inicial o Y final, ¿ya? Eso es una fuerza conservativa. ¿Qué tipo de fuerza cumple esto? Una de ellas es peso, ¿ya? La fuerza de gravedad. Tomemos un caso, un ejemplo, de que tenemos un objeto en posición inicial, ¿cierto? Y lo lanzamos para arriba. ¿Ya? Estos problemas ya hemos resuelto este problema, ¿cierto? Tenemos un objeto en una posición inicial y que llega a una posición y final, ¿ya? Tenemos un vector desplazamiento y apuntando hacia arriba. Y tenemos, ¿cierto?, nuestro peso, nuestra gravedad apuntando para abajo. Veamos cómo se comporta el trabajo del peso. El trabajo del peso en este sector sería el módulo del peso por el módulo del desplazamiento y por el ángulo que hay entre ellos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Delta I está apuntando para arriba y la gravedad está apuntando para abajo. ¿Ya? Entonces hay un ángulo de 180 grados entre ellos. Entonces esto es menos 1. ¿Ya? Sería menos que menos mg, ¿cierto? Y delta I, no conocemos los números, pero conocemos esta distancia, ¿cierto? Es I final y esto es I inicial. Tendríamos I final menos I inicial. ¿Ya? Es una fuerza conservativa, ¿por qué? Porque eh, su, su trabajo, el trabajo que realizó, simplemente me dependió de los puntos finales e iniciales. ¿Ya? Ahora pregunta a ustedes, ¿reconocen lo que me dio acá? ¿Reconocen esto a lo que llegué? ¿Les parece familiar esta expresión? Mg por paréntesis y final menos I inicial. ¿A alguien le parece curioso ese resultado? ¿Qué cosa es eso? ¿Aló? ¿Qué es mg por paréntesis y final menos I inicial? Esto que está acá es, recuérdense que la energía gravitatoria es igual a mgh. Ya. Aquí tenemos mg y final y mg inicial. ¿Ya? Sería menos mg y final menos mg inicial. ¿Ya?
Aquí lo que llegamos calculando el trabajo al peso, llegamos a que es menos la variación de la energía gravitatoria. ¿Ya? Algo interesante, algo que no habíamos visto hasta el momento. El trabajo del peso nos dio menos la energía gravitatoria. ¿Ya? Pero la idea de una fuerza conservativa es que realicen el mismo trabajo, realicen siempre el mismo trabajo, eh, y sin importar la trayectoria. ¿Ya? Es lo mismo que energía potencial gravitatoria. No es, el trabajo del peso no es igual a energía potencial gravitatoria, es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? A menos la variación de la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si cambiamos la trayectoria. Si debe de estudiar un lanzamiento hacia arriba, estudiamos un plano inclinado. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto? Eh, un plano inclinado. Y ya hemos visto que tiene un peso por acá, un cierto peso. Aquí tendrá un peso en Y y un peso en X. ¿Ya? Y se mueve una distancia delta R. Una distancia delta R. Y veamos cómo se comporta el trabajo del peso. ¿Ya? Ya sabemos que entre el peso Y y el peso X, y el desplazamiento es el trabajo cero porque son perpendiculares. El trabajo del peso Y, ¿cierto? Es esto, me forma un ángulo de 90 grados, será un trabajo cero. Y el trabajo de peso X sería, ¿cierto? Esto sería un ángulo alfa, sería módulo de peso X por el módulo del desplazamiento R por el coseno que hay entre ellos. ¿Ya? El coseno que hay entre ellos, ¿cierto? El desplazamiento apunta para acá y hacia atrás apunta el peso en X. Sería un ángulo de 180 grados. Peso en X, que si esto es peso y este es el ángulo, sería mg seno de alfa por delta R. Ya, y aquí pongan atención, delta R es esto. ¿Ya? Pero yo no lo conozco, pero conozco que llega a una cierta altura h. ¿Cierto? H que también podríamos decirle inicial o inicial, ¿cierto? Donde parte o y final. Esta distancia h. ¿Ya? ¿Cómo calculo ese delta R? Pues con trigonometría, ¿cierto? Porque no quiero saber la altura, quiero saber lo que recorre en el plano inclinado. ¿Ya? Si estudio el seno de alfa, será, ¿cierto? Ese I final menos I inicial dividido en delta R. Por lo tanto, delta R será I final menos I inicial dividido en el seno de alfa. ¿Ya? Ese es el módulo de delta R, el valor que tiene delta R. Despejando eso, reemplazándolo arriba, tendríamos I final menos I inicial dividido en el seno del alfa. ¿Ya? Y todo esto por 180, que es menos 1. ¿Ya? Seno con seno se me van. Tendríamos menos mg menos mg y final menos I inicial. Aquí llegamos a lo mismo. En este caso se considera un objeto que está en el vértice del triángulo. Se está considerando, Drago, que el objeto se está subiendo hasta llegar hasta el vértice del triángulo, exacto, ¿cierto? Hasta llegar hasta la altura final. Eso estamos asumiendo, que el objeto esté llegando al vértice del triángulo. Llegamos a lo mismo. Llegamos que el trabajo de la gravedad, el trabajo del peso, es menos la variación de la energía cinética. Menos la variación de la energía cinética. ¿Ya? Nuestro resultado, si se dan cuenta, cambiamos la trayectoria, pero en la misma fuerza, cambiando la trayectoria, llegamos al mismo resultado. ¿Ya? Eso es curioso. Veamos el último caso y ese plano en un movimiento en dos dimensiones. ¿Ya? No se preocupen, no vamos a calcular, ustedes no van a calcular en ejercicio trabajos en dos dimensiones. ¿Ya? Esto lo quiero demostrar para que entiendan que el trabajo del peso siempre va a ser lo mismo. ¿Ok? Aquí no tenemos un peso en el plano, tenemos un peso en una dimensión.
Pero lo que tenemos ahora en el plano será el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es el vector que une el punto inicial con el punto final. ¿Ya? Aquí yo me equivoqué. Sería x inicial, x final. ¿Ya? Como tenemos un movimiento en el plano, tendríamos, ¿cierto? Ahora dos desplazamientos. Tendremos este desplazamiento x inicial, delta x, x inicial, x final, perdón, x final menos x inicial. Y el otro desplazamiento sería delta y final menos y inicial. ¿Ya? ¿Cómo será el trabajo acá? Tendríamos que calcular el trabajo para cada uno de ellos. Notar que el trabajo en X, o sea, el desplazamiento en X apunta a la derecha y el desplazamiento en Y apunta hacia arriba. ¿Cierto? El trabajo en Y, o sea, el desplazamiento en Y es esto. ¿Ok? Mm, Estudiemos el peso para esos dos desplazamientos. Trabajo del peso, primero para el delta x sería módulo del peso por el delta x por el coseno que hay entre ellos. ¿Ya? Se encuentra la gravedad está para abajo y el desplazamiento en x está para la derecha. ¿Ya? Entonces hay un delta x, hay un ángulo de 90 grados. Seno de 90 grados sería 0. Todo esto sería 0. Y el otro trabajo para el otro desplazamiento sería el módulo del peso por delta y por el ángulo que hay entre ellos. Y fijarse que la gravedad está para abajo y el desplazamiento en y está para arriba. ¿Ya? Por lo tanto, hay un ángulo de 180 grados. Esto sería menos 1. Por lo tanto, tendríamos que el trabajo sería menos mg y final menos inicial. ¿Ya? Llegamos al mismo trabajo, a menos a la variación de la energía gravitatoria. ¿Ya? ¿Qué podríamos concluir? Que el trabajo de la energía potencial es el trabajo del peso es igual a menos la variación de la energía gravitatoria. ¿Ya? Eso será igual para la energía potencial elástica. Tendremos ese mismo fenómeno de que si calculamos el trabajo de esto, llegaríamos a la energía elástica, a menos a la variación de la energía elástica. Calculémoslo. ¿Ya? Aquí voy a utilizar una herramienta que la mencioné antes y voy a utilizar el gráfico de la fuerza versus desplazamiento. Y acuérdense que fuerza versus desplazamiento, el área bajo la curva también es el trabajo. ¿Ya? En esta animación que le estoy mostrando, X, X es lo que se estira, lo que se elonga, lo que crece el resorte o lo que se va achicando. ¿Ya? V, el vector verde, la velocidad, que en este caso no nos va a importar mucho. Y el vector rojo es la fuerza elástica. ¿Ya? Vector rojo es la fuerza elástica. Y el vector negro es lo que se está estirando o lo que se está comprimiendo. ¿Ya? Quiero calcularle el trabajo a esto. Quiero calcularle el trabajo a esto, pero como es algo complicado, no es tan simple como un tiro para arriba, me voy a basar con el gráfico de fuerza versus desplazamiento. Graficamos en el eje X y eje Y. Sí, X, ¿cierto? Aquí tenemos menos X, y aquí tendríamos, voy a despejar, voy a eh, evaluar fuerza, ¿cierto? Recuerden que fuerza, la fuerza elástica es K por X, ¿cierto? K por X es más K por X si estamos comprimiendo cuando apunta a la derecha, o es menos K por X cuando estamos tirando el resorte y el resorte quiere atraer el objeto. ¿Ya? Vamos a estudiar el gráfico, que vamos a graficar fuerza elástica. ¿Ya? Vamos a graficar lo que tenemos en la animación de arriba. Aquí, en este punto, justo cuando lo paré, nótense, tenemos un X positivo, y una fuerza elástica negativa.
¿ya? Es decir, que si yo quiero graficar eso, fuerza versus desplazamiento, un X positivo, que sería este punto, y una fuerza negativa, que sería este punto, menos K por X. Esto menos K por X porque está apuntando en sentido contrario. Y tendríamos un X positivo, tendríamos este punto, ¿ya? El otro punto interesante sería, por aquí más o menos, cuando el resorte está en su largo natural, ¿ya? Cuando está en su largo natural, X, acuérdense que X, esto es como 0, esto es X positivo, y esto es X, no sé cómo, hasta dónde llega, X negativo. Cuando está en su largo natural, ahí, cuando está en su largo natural, X va a ser 0, y como X es 0, y la fuerza elástica es K por X, sería K por 0, sería 0, tendríamos este punto. Bien, y ya tenemos un poco de la mitad resuelta. Y en la otra parte, tendríamos que cuando X es negativo, ese punto, esto cuando lo pare, ay, se me fue. Ahí, cuando X es negativo, cuando lo, ahí. El, el X, que tenemos este punto, vamos a tener una fuerza elástica positiva. Una fuerza elástica positiva. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar, vamos a calcularle el área bajo la curva de esto y nos va a dar el trabajo. ¿Cierto? Como es un triángulo, ¿cierto? Es una función lineal porque fuerza elástica es K por X, esto es una función lineal. Obviamente no iba a dar como el área de un triángulo. ¿Ya? Si calculamos el área acá, el trabajo sería el trabajo de la fuerza elástica sería, ¿cierto? Un medio de la base por altura. Medio de la base por la altura. Mira, un medio de la base, ¿cuánto sería la base? X. Y la altura, menos K por X. Tenemos, ¿cierto? Menos un medio de K por X cuadrado. Llegamos también a menos su energía elástica. Acuérdense que la energía elástica era un medio de K por X, lo tenemos acá arriba. Acuérdense que la energía elástica era un medio de K por X. Fue lo mismo a lo que llegamos acá abajo. Calculamos el trabajo en este sector, trabajo realizado por la fuerza elástica, calculamos ese área, y nos dio que su trabajo de la fuerza elástica será menos la energía gravitatoria. Para este segmento, ¿cómo será? El trabajo de la fuerza elástica sería igual a un medio, ¿cierto? De base por altura, un medio, que en la base, menos X, y que en la altura, K por X. Teníamos menos un medio de K por X cuadrado, ¿ya? Y también llegamos a que es menos un medio de la energía elástica. ¿Qué podríamos concluir entonces? Que el trabajo de la energía gravitatoria y el trabajo de la energía elástica, o sea, perdón, el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza elástica será igual a menos la variación de la energía gravitatoria y será menos la variación de la energía elástica. ¿Ya? ¿Qué caracteriza a estas dos fuerzas? ¿En qué se parece el peso con la fuerza elástica? Es que el peso y la fuerza elástica, ambas son fuerzas conservativas. ¿Ya? ¿Ya? El peso y la fuerza elástica, ambas son fuerzas conservativas. ¿Ya? Y su cualidad, su propiedad, es que su trabajo es su menos energía potencial o es su menos energía potencial elástica. ¿Ya? Esta es una propiedad de las fuerzas conservativas. ¿Ya?
su trabajo, si se dan cuenta, su trabajo solo me dependen del punto inicial y del punto final, ¿ya? Cuando calcule su trabajo, me dan su menos variación de energía cinética. O sea, su menos variación de energía potencial. Esto no ocurre con las fuerzas no conservativas. Un ejemplo de una fuerza no conservativa es la fuerza de roce, ¿ya? La fuerza de roce ejerce un trabajo que va a depender de la trayectoria que tome, ¿ya? Por ejemplo, aquí si nos vamos de A hasta C, tenemos por ejemplo, un camino triangular, y tenemos un cuerpo en A y se quiere ir hasta C, ¿ya? Tenemos este desplazamiento y lo vamos a comparar con un mismo desplazamiento de A hasta C, pero tomando una trayectoria diferente, ¿ya? Para el primer caso, para el caso uno, tendríamos que, queríamos calcular el trabajo realizado por la fuerza de roce, el trabajo realizado de la fuerza de roce será simplemente el trabajo realizado desde A hasta C. Hasta C, ¿ya? Supongamos que esto es un triángulo equilátero y que todos los lados sean iguales. ¿Ya? Suposición que todos los lados son iguales. Sería el módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento más por el coseno que hay entre ellos, ¿cierto? Coseno de 180 grados, porque la fuerza de roce estaría apuntando siempre en contra del movimiento. Teníamos fuerza de roce, es mu por la normal, por el desplazamiento que es A menos por el coseno de 180 grados. ¿Ya? Eso es para el primer caso. Pero para el segundo caso vamos a tener algo distinto. Si queremos ir de A hasta C, pero haciendo una trayectoria diferente, y nos de A a B y de B a C, tendríamos que el trabajo de la fuerza de roce de A hasta B, tendríamos que sumarle el trabajo de la fuerza de roce de B hasta C. De B hasta C. ¿Ya? Que nos va a dar esto, nos va a dar lo mismo de arriba, pero para cada uno. Nos da menos mu por la normal de A, por normal por A, menos mu por normal por A. Ya. Al sumar estos dos será menos 2 mu normal por A. ¿Ya? Nos cambió el trabajo realizado y cambiamos la trayectoria, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza de roce es una fuerza no conservativa. Es una fuerza no conservativa. Conservativa, ¿ya? Porque su trabajo va a depender de la trayectoria que realiza, ¿ya? Otra propiedad para poder diferenciar una fuerza conservativa con una fuerza no conservativa es que el trabajo realizado en una trayectoria cerrada, ¿cierto? Que empieza en un punto y termina en el mismo punto, el trabajo realizado por una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada es cero, ¿ya? Por ejemplo, aquí partes del punto A, te vas al punto B y te devuelves al punto A, ¿ya? Por lo tanto, su energía potencial, ya sea elástica o gravitacional, inicial sería igual a la energía potencial elástica o gravitacional final, ¿ya? Por lo tanto, sería cero. ¿Ya? Por ejemplo, una demostración. Tiremos un objeto hacia arriba y que ese mismo objeto baje, ¿ya? Baje desde A hasta B y de B hasta A, ¿ya? Calculemos el trabajo de la fuerza la fuerza gravitatoria, de la fuerza, trabajo del peso, trabajo del peso desde B hasta A, trabajo el peso, trabajo el peso desde A hasta B, sería, ¿cierto? Aquí tenemos un desplazamiento para arriba, sería módulo del peso por el módulo del desplazamiento por el coseno que hay entre ellos, ¿ya? En este caso, en A hasta B, tenemos el desplazamiento para arriba y la gravedad para abajo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un ángulo de 180 grados. Esto sería menos mg por I final menos I inicial, ¿ya? Eso ya lo hemos visto. Okay, simplemente delta I. Y desde B hasta, cuando el objeto va a bajar, eso de B hasta sería
el módulo del peso por el módulo del desplazamiento por el ángulo que hay entre ellos. ¿Ya? Para este caso, el desplazamiento está para abajo, y la gravedad también está para abajo, cuando el objeto está bajando. ¿Ya? Entonces tendríamos un ángulo de 0 grados. Sería mg delta I. Trabajo de peso de A hasta B más el trabajo del peso de B hasta A me va a dar 0. ¿Ya? Esa es una propiedad de las fuerzas conservativas. Que su trabajo en un ciclo cerrado es 0. Eso no ocurre con las fuerzas no conservativas, como el roce. Si nos fuéramos de A hasta B, ¿cierto? En esta trayectoria, de A hasta B, y después nos devolvemos de B hasta A, ¿cómo se comportará el trabajo de la fuerza de roce? Fuerza de roce de A hasta B sería, ¿cierto?, el módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento, ¿cierto?, delta X, por el coseno que hay entre ellos, ¿cierto?, que serían 180 grados, porque la fuerza de roce siempre va a estar apuntando en contra del movimiento. ¿Ya? Entonces sería menos 1, mu por la normal por delta X. ¿Ya? Negativo. Y si quisiéramos hacer el trabajo de la fuerza de roce de B hasta A, sería fuerza de roce por delta X por el coseno de 180 grados. Nos daría lo mismo, porque cuando nos estuviéramos devolviendo, cuando el objeto se está devolviendo, se está yendo para acá, la fuerza de roce ahora va a estar apuntando hacia la derecha, ¿ya? Y vamos a tener de nuevo un ángulo de 180 grados entre ellos. Entonces sería menos mu por la normal por delta X. Es decir, el trabajo de la fuerza de roce de A hasta B más el trabajo de la fuerza de roce de B hasta A me dio menos 2 mu la normal por delta X, que es distinto de 0, ¿ya? Es una fuerza no conservativa, ¿ya? ¿Cómo relacionamos todo esto, fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas? ¿Y por qué tienen ese nombre? Es porque vamos a hablar ahora sobre la conservación de la energía, ¿ya? Se define la energía mecánica como la suma de todas las energías que hemos visto hasta ahora, ¿ya? La energía potencial y la energía cinética, ¿ya? Energía potencial tenemos dos, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, y la cinética es, ¿cierto?, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tendríamos mgh más un medio de k por x cuadrado más mgh, ¿ya? Esto es la energía mecánica. Eso se define como la energía mecánica. Hasta el momento, solo estábamos calculando el trabajo neto y decimos que era la variación de la energía cinética. ¿Ya? Cuando habíamos hecho esto, cuando habíamos escrito este teorema, no habíamos mencionado nada con respecto a las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Ahora podemos diferenciar el trabajo neto y de vez de decir trabajo neto, podemos decir que es el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿cierto? Que es la variación de la energía cinética. ¿Qué teníamos en las fuerzas conservativas? El peso y la elástica. ¿Qué teníamos en las fuerzas no conservativas? Teníamos el roce. ¿Qué habíamos concluido hace unos minutos? Que el trabajo de las fuerzas conservativas, como el peso y la fuerza elástica, era menos la variación de la energía potencial, ¿cierto? Tanto para el peso, tanto para la elástica. Más fuerza no conservativa sería igual a la variación de energía cinética, ¿ya? Por lo tanto, fuerzas no conservativas serían igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Pero variación de energía cinética, variación de energía potencial, esto lo acabamos de definir y esto es la variación de la energía mecánica, ¿cierto? Es esto. Es esto.
La variación de la energía mecánica. Que tendríamos que el trabajo, aquí no escribí la W, más trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. ¿Ya? Este es otro teorema. Este es el teorema de trabajo y energía mecánica. El teorema de trabajo y energía mecánica. Pero ¿qué ocurre si en nuestro sistema no tenemos ninguna fuerza no conservativa? Como por ejemplo que no tuviéramos roce. Si no tuviéramos roce, podríamos decir que la energía mecánica se conserva, ¿cierto? Si no hay fuerzas no conservativas, el trabajo de las fuerzas no conservativas sería cero, ¿ya? Y esto sería igual a la variación de la energía mecánica. Variación de energía mecánica igual cero. ¿Qué significa esto? Que la energía inicial será igual a la energía final. ¿Ok? Esto es el principio de la conservación de energía. ¿Ya? Más específico, sería que la potencial inicial más la cinética inicial más la potencial elástica inicial será igual a la potencial final un medio de la masa velocidad final al cuadrado más un medio de k por x final al cuadrado. ¿Cierto? Esto, niños, es el principio de la conservación de la energía. El principio de la conservación de la energía. Simplemente solo va a funcionar, solamente va a aplicar cuando no tenemos fuerzas no conservativas. ¿Ya? Aquí vemos un ejemplo de cómo se conserva la energía. ¿Ya? Ejemplo, aquí tenemos un carrito que va bajando, empieza con una cierta, como ven, acá en la derecha hay como unos gráficos, empieza con 100% de potencial gravitatoria, porque empieza con una altura, y mientras va bajando, su altura decrece, su altura va a bajar, pero va a aumentar su cinética. Ya es decir, que entre que más baja, más rápido va a avanzar. Acá igual, en este, reproduce este. ¿Dónde se reproduce? Okay. Ahí está. ¿Ya? Fíjense que cuando el péndulo llega a su punto máximo, es cuando va a tener su potencial gravitatoria máximo, ¿cierto? Va a llegar a un punto que va a estar tan alto, que su energía cinética va a ser mínima, su potencial va a ser máxima, pero como su energía cinética es mínima, va a tener una velocidad cero, ¿ya? Como va a tener una velocidad cero, se va a detener. Se detiene para en estos puntos de lo extremo, por ejemplo, ahí paró, ahí tiene cinética cero, potencial máxima, y va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a llegar a un punto donde, ay, no alcanza a detener, pero donde la potencial va a ser cero y la energía cinética va a ser máxima. Y es el punto donde está lo más bajo posible, donde la altura va a ser cero. Esto no simplemente puede ser algo lineal, puede ser algo muy variado, como por ejemplo una montaña rusa, ¿cierto? Una montaña rusa que tiene varias curvas y varias rampas, eh, va a tener ciertos varios puntos donde su energía potencial va a ser máxima, como por ejemplo aquí es la primera curva, ahí es como la altura mayor que tiene, y ahí va a tener una energía cinética cero, ¿ya? La máxima velocidad, toda la velocidad que tiene el objeto, la va a tener al comienzo, ¿cierto? Cuando ya la potencial es cero, y cuando llega al final, donde la potencial también es cero, acá. Aquí también la potencial es cero, y su energía cinética va a ser máxima.
los resortes, ¿cierto? Uno le comprime comprimimos el resorte y la energía que va a tener el objeto va a depender de cuánta energía le demos al resorte, ¿cierto? Aquí vemos cómo toda la energía potencial elástica se traduce en energía potencial gravitatoria y energía cinética, ¿cierto? Empieza de una altura muy baja, soltamos y el resorte va a traducir toda esa energía que comprimió, la va a traducir en expulsar el objeto, dándole una cierta altura y dándole una cierta velocidad. Aquí podemos ver como algo interior, pero con un choque. En cuenta el auto venía con una energía potencial gravitatoria, va a llegar hasta abajo, va a tener un punto de energía cinética máximo y va a golpear un objeto, ¿ya? Este objeto, su movimiento va a depender de la energía que le damos al comienzo. Ya esto también está algo relacionado con la conservación de momentum, que es algo que ya algunos vieron en el laboratorio. El movimiento del péndulo va a depender de qué tanta energía venía el auto rojo. Si tuviéramos un resorte normal, ¿cierto? Que esté oscilando, el resorte va a llegar a un punto, hay un punto que se va a estirar máximo y se va a detener. ¿Ya? Cuando se detiene, la energía cinética es cero, ¿cierto? Así lo puedo escribir. Aquí, justo en este punto, la energía cinética es cero y su energía potencial elástica es máxima. Y cuando lleguemos al otro punto, al menos XA, ahí, al menos XA va a ser lo mismo. Se va a detener, su energía cinética va a ser cero y su energía potencial es máxima. Cuando esté el objeto en el punto cero, aquí, en este punto, su energía potencial elástica va a ser cero porque X va a ser cero, pero su energía cinética va a ser máxima. Energía cinética va a ser máxima, ¿cierto? Cuando pasa por el origen. Y otro ejemplo de cómo se traduce toda la energía elástica en un movimiento es un arco, ¿cierto? Tienes un arco y no necesariamente debemos tener un resorte. El elástico también lo podemos escribir con la ley de Hooke, con el menos K por X. Toda esa fuerza elástica que le damos al comienzo la podemos traducir en una energía cinética después del movimiento. Ok, continuamos el viernes ya con ejercicios, 100% ejercicios de trabajo de energía y de conservación de la energía. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con lo que vimos hoy día? Vimos varias cosas. Vimos fuerzas conservativas, como el trabajo de una fuerza conservativa es menos la variación de su energía, tanto para el peso, para la potencial gravitatoria y también para la potencial elástica, que el trabajo de una fuerza de roce depende de la trayectoria. El trabajo realizado por una fuerza conservativa en una trayectoria será de cero. Eso no ocurre, no obtenemos eso con el trabajo de una fuerza no conservativa y llegamos al principio de la conservación de la energía, ¿cierto? Hasta el momento habíamos calculado el trabajo neto sin diferenciar qué tipo de fuerzas tenemos, sin etiquetar las fuerzas. Ahora que sabemos etiquetar las fuerzas, podemos diferenciar entre trabajo de fuerza conservativa y trabajo de fuerza no conservativa. Entre las fuerzas conservativas tenemos elástica y peso, que vimos que era menos su variación de energía potencial. ¿Ya? Despejando trabajo de fuerza no conservativa, llegamos al teorema de trabajo y energía mecánica. ¿Ya? Si no tenemos energía, si no tenemos fuerzas no conservativas, llegamos a la conservación de la energía. Tengo varios ejemplos y el viernes ya comenzaremos con ejercicios. También vimos un ejemplo de cómo aplicar el teorema de trabajo de energía cinética. ¿Ya? Este teorema, trabajo de energía cinética, no queda como de lado. Lo vamos a seguir utilizando en el programa, ¿ya? Porque es muy útil. Voy a parar la grabación.